Good morning to everybody. Todos. Es un auténtico privilegio para Casa Árabe el organizar hoy, junto con el Friedrich Ebert Stiftung, esta conferencia, este seminario, la primavera árabe, 4 años después, revisitando la dinámica de la sociedad. Es realmente muy interesante este momento en el que podemos revisitar la situación en el mundo árabe y también las relaciones de España con el mundo árabe. Esta perspectiva se entrelaza hoy aquí. Además, desde el punto de vista cultural, con el seminario Siria con Habla que tendremos en el evento Siria Habla que se celebrará esta tarde a última hora. Espero que este seminario sea muy fructífero y según vaya avanzando el día, espero que más personas se sumen a nosotros. No sé si será posible porque estamos a lunes, es un día complicado. En cualquier caso, ya iremos viendo y de todas formas estará colgada en Internet este seminario de manera que todo el mundo podrá tener acceso de aquí al mismo aquí en adelante. Permítanme presentarles al director de la Friedrich Ebert Stiftung aquí en Madrid. Muchas gracias. Quisiera darles la bienvenida en nombre de la Friedrich Ebert Stiftung, una fundación que se honra de poder celebrar este evento. Gracias a todos los que se han desplazado hasta aquí, se han tomado la molestia de venir. También gracias a Casa Árabe por darnos la oportunidad de celebrar aquí esta conferencia. En cuanto al contenido de la misma, desgraciadamente, yo no voy a poder contribuir mucho porque no soy un experto en el mundo árabe, pero sí que tengo una impresión y es que la primavera árabe, ocurra lo que ocurra a partir de aquí, algunos dicen que solamente Túnez fue un éxito hasta cierto punto, que en otros países la situación es todavía peor a la que era antes, pero en cualquier caso se trata de un fenómeno irreversible por razones sociales, demográficas, por los nuevos medios, por las redes sociales y también Al Jazeera. Y por lo tanto, esta es una realidad cambiante que seguirá cambiando y que será distinta en el futuro. Estoy seguro de que los debates serán fructíferos y que voy a aprender mucho estando aquí. Muchas gracias a todos por venir. Buenos días a todos. Me llamo Karim Hauser y soy jefe de gobernanza, del programa de gobernanza aquí en Casa Árabe. Es un placer darles a todos aquí la bienvenida y vamos a pasar directamente a nuestra primera ponente de hoy, con la declaración inicial. También es una de las razones por las que pensamos en esta conferencia y en cómo la diseñamos precisamente por el libro de Mariam sobre el emprendimiento cívico y la primavera árabe. La voy a presentar brevemente. Ella es jurista, escritora, con más de 10 años de experiencia en cuestiones relativas a Oriente Medio y Norte de África. Ha aparecido publicada en varias publicaciones académicas, así como en diferentes medios como Al Jazeera English y Youth Out. También es responsable de mufta.org, que se ocupa de diferentes cuestiones que afectan a los países en la región MENA. Tiene una licenciatura por la Universidad de Brown, también un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Londres y un doctorado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Y antes de darle la palabra, quisiera brevemente comentar que vamos a contar primero con su presentación inaugural, luego pasaremos a la siguiente sesión, que es la sesión política, y después tendremos una pausa para el café. Cada ponente tendrá entre 15 y 20 minutos y después abriremos un turno de debate con el público. Mariam, bienvenida. Muchísimas gracias, Karim. Gracias a Casa Árabe y también a la Fundación Friedrich Ebert por organizar este evento. Muchísimas gracias también a los distintos ponentes
y espero que podamos tener una conferencia productiva debatiendo todas estas cuestiones. Hay muchas cosas por las que está preocupada estos días en Oriente Medio. Libia y Siria están atenazadas por la violencia. ISIS o el Estado Islámico, se le llame lo que se quiera, está causando estragos y muerte y reconfigurando las fronteras regionales. Los golpes de Estado están a la orden del día, por lo que parece, y los remanentes de los regímenes depuestos aparecen estar a la alza en lugares como Egipto y Yemen. Y de toda esta violencia, estos primeros días eufóricos de la primavera árabe parecen casi un sueño, como si no hubieran ocurrido nunca. Pero demos un paso hacia atrás durante un momento para pensar con más profundidad dónde estábamos, dónde estamos ahora y las cosas que han cambiado mientras tanto, porque las cosas han cambiado a mejor a nivel de la base e incluso comenzaron antes de que empezara la primavera árabe. Durante gran parte del siglo XX, muchos países árabes fueron colonizados de alguna manera por países europeos. Otros países regionales eran en realidad títeres que actuaban al capricho de sus amos externos. Muchas de estas aventuras coloniales y pseudocoloniales concluyeron en gran medida debido a la resistencia de base por parte de las poblaciones locales que ya no podían soportar sus cadenas. Por supuesto, como ya sabemos, en muchos de estos países las realidades poscoloniales no aportaron democracia y libertad. En su lugar, el colonialismo fue sustituido por autocracias y dictaduras autóctonas, pero la resistencia continuó a su manera y se desarrollaron distintos movimientos cívicos y políticos en distintos tipos y de distintos ímpetus en todo el mundo árabe. Fueron desencadenados por distintos factores, pero reflejaban en todos los casos un deseo creciente entre las poblaciones locales de resistir y rechazar la pasividad y la complacencia que esperaban los gobiernos de ellos. Durante los 80, las llamadas revueltas del PAN se produjeron por toda la región debido al aumento de las políticas económicas neoliberales. Las llamadas reformas eran resultado del ajuste estructural impuesto por el FMI con programas que vinculaban a los préstamos del Banco Mundial y del FMI con la eliminación de los subsidios sobre el combustible y la comida. Durante décadas los gobiernos de la región dependían de estos subsidios para poder seguir manteniendo sus políticas autoritarias. Al suprimir esas disposiciones, los gobiernos traicionaban el contrato social y así pues, estos salieron a la calle para manifestar su insatisfacción. En la década que llegó hasta 2011 hubo numerosas revoluciones políticas y activismo social, esfuerzos orientados a ciertas causas, centrados en problemas específicos. En lugares como Egipto se produjo la siguiente intifada palestina, que dio lugar también a las revueltas de toda una nueva generación. Primeros de los años 2000, protestas laborales cada vez más que llevaron de 2007 a 2008 de revueltas del PAN que volvieron al mundo árabe para pedir que acabaran los altos precios de los alimentos y también rechazando la represión política y solicitando reformas gubernamentales. Los activistas de regímenes opresores como Siria se movilizaron en torno a cuestiones sociales que eran menos evidentemente políticas, pero siempre fomentando el compromiso cívico. En países con una larga historia de organización como Bahrein y Yemen, los activistas insistieron en que sus demandas políticas se plantearan directamente ante los regímenes gobernantes. Durante esta década importante, algunas actividades adoptaron la forma de organizaciones o instituciones, pero los grupos informales que operaban fuera de las redes políticas tradicionales y reunieron una amplia coalición de actores cada vez crecían más tanto en número como en influencia. Estos grupos respondían intensamente a los hechos sobre el terreno y evolucionaban y cambiaban en función de las necesidades y problemas de sus comunidades. Pese a esta gran tradición de activismo en alza, la mayoría de las personas en el mundo árabe seguían vacilando a la hora de expresar sus opiniones o movilizarse para abordar cuestiones o problemas en sus comunidades. Algunos simplemente se resignaban al status quo y desesperaban en cuanto a las perspectivas de cambio. Otros se mantenían inmunes a las injusticias diarias o estaban demasiado ocupados luchando para poder subsistir. Esto cambió con la primavera árabe. La salida pública, el estreno de la primavera árabe se produjo en el momento en el que muchas personas en la región salieron a la calle después de haber sido invisibles al
Estado. Se trataba de personas que hablaban de dignidad humana y autodeterminación. En cuanto a la esfera pública, basado en una comunidad de individuos que hablaban y actuaban juntos, lo cual dio un empoderamiento a los que se arriesgaron a invertir tanto en los unos en los otros como en sus comunidades. Promovieron el debate y la colaboración en cuestiones de preocupación pública. Eran laboratorios de compromiso civil entre personas que a veces eran completos extraños. Antes de la revolución, estos espacios públicos en que los individuos podían hablar y actuar juntos, creando nuevas realidades a la vista de sus compatriotas, eran inexistentes en gran medida. La gran historia de activismo de la región, combinada con estas formas de expresión pública, crearon una explosión en activismo informal y formal que continúa incluso en las difíciles coyunturas que dominan a muchos de los países de la región hoy. Yo llamo a este activismo emprendimiento cívico. Representa un esfuerzo, cualquier esfuerzo, impulsado por los ciudadanos para movilizar a las comunidades para responder a las oportunidades o las crisis a fin de promover el bien colectivo. Creo que uno de los ejemplos más concretos de lo que es esto es en las revoluciones del fenómeno de las revoluciones y el fenómeno que estas desencadenaron en Egipto. En el Cairo, a finales de febrero de 2011, después de 31 años de gobernar el país, Hosni Mubarak acababa de ser depuesto, pero la revolución distaba mucho de haber acabado. Las protestas estaban intentando volver a ocupar la Plaza Tahrir para protestar contra el gobierno de transición del primer ministro Ahmed Shafik, un miembro de la vieja guardia de Mubarak. El ejército no estaba contento, los militares aplastaron la sentada de la Plaza Tahrir, también delante del edificio del Parlamento. A las personas recibían palizas, se les torturaba y eran abducidas por el ejército. Los juicios militares de los manifestantes civiles empezaron. En respuesta a estos eventos, un colectivo cinematográfico egipcio nació. Se llama Mosirin, que quiere decir más o menos estamos decididos. Su primer proyecto fue crear campañas sobre individuos, incluidos amigos, que habían sido detenidos por el ejército y difundir esos vídeos a través de los medios sociales. Esto marcó el comienzo de la existencia formal del grupo como un colectivo cinematográfico independiente y no partidista que utilizaba el vídeo para concienciar, educar e informar a los egipcios acerca de las cuestiones políticas y sociales dentro del país. Las raíces de Mosirin, sin embargo, se remontan ya al levantamiento de 18 días que había tenido lugar entre las personas que habían formado parte de la sentada original de la Plaza Tahrir. Para los futuros miembros de Mosirin, la Plaza Tahrir era un entorno singular durante esos 18 días. Fue un lugar desbordante de personas donde las reuniones se producían porque sí, y el compartir y debatir ideas era constante. Después de la deposición de Mubarak el 11 de febrero, esas conversaciones y reuniones continuaron entre todos aquellos que siguieran adelante para encontrar Mosirin. A lo largo de los 4 años, Mosirin se ha adaptado a las circunstancias cambiantes. Sus vídeos se han transformado de ser metraje en bruto para convertirse en realmente narrativas de vídeo producidas de manera profesional. Ha sufrido una metamorfosis, ha creado una serie de campañas de vídeo contra las redadas violentas del gobierno y la represión contra los manifestantes de la calle Mohamed Mahmoud del Cairo. Y se han convertido la página de Mosirin durante estos eventos en la página de ONGs más vista en YouTube del mundo. En su trabajo documentando los abusos del gobierno inspiraron la creación de otra organización llamada Kasebun, que es un movimiento independiente a escala nacional de proyecciones de películas al aire libre para exponer las mentiras militares sobre la violencia cometida en el país. Según ha crecido Mosirin, ha seguido trabajando con otros activistas en otros países, incluidos Yemen y Siria, y han colaborado con distintos grupos y movimientos en Egipto. Y a pesar de las difíciles circunstancias del país, Mosirin ha conseguido seguir trabajando y sacando adelante sus vídeos. El emprendimiento cívico durante los momentos de extrema violencia y de guerra es cuando se producen, como el caso de Mosirin, en países
países del mundo árabe que se encuentran atenazados por una extrema violencia de terror. Muchos de los esfuerzos se centran en el activismo online y la labor humanitaria y benéfica, además de esfuerzos artísticos y culturales. Por ejemplo, Syria Speaks es un excelente ejemplo. Otro ejemplo es el grupo está siendo masacrada en silencio, que se ha creado por activistas dentro de la capital ocupada por ISIS, y que ahora se ha convertido en una página web y páginas sociales que documentan tanto los crímenes en inglés y en árabe, los crímenes cometidos por ISIS en la ciudad. Tenemos también qué es lo que nos enseña el emprendimiento cívico. Tenemos que decir que son ejemplos, hay infinidad de ejemplos, y los pesimistas se equivocan, porque realmente en lugar de centrarse en indicadores a nivel macro, como la reforma institucional, progreso económico, tendrían que determinar si las revoluciones árabes han tenido éxito precisamente con este elemento. Ese es el tipo de revolución, la revolución de base que se ha producido precisamente en el mundo árabe, y el emprendimiento cívico es su manifestación. En toda la región y en distintos sectores, el emprendimiento cívico se puede encontrar en distintos sectores, incluidos la política, el arte, la cultura e incluso la tecnología. Ya veremos hoy que hay colectivos de vídeo como Mosirin, movimientos políticos y sociales, grupos que apoyan a la sociedad civil y a los jóvenes, iniciativas en contra del abuso sexual, activismo por Internet, colectivos de grafitis callejeros, organizaciones que promueven música y danza, como startups tecnológicas, donde hay activistas, artistas, periodistas, cineastas y empresarios. Bueno, esto significa que las metas se mantienen vivas. Mientras van cambiando los gobiernos, van desapareciendo los gobiernos autoritarios, y que se reconoce que el Estado sigue existiendo bajo los valores revolucionarios o de la revolución. Y también la vitalidad de todos estos movimientos es muy importante para promover las acciones, cooperación entre grupos y individuos. El emprendimiento cívico mantiene la esfera pública viva, y también dispersión de poder. Cuanto se dispersa más el poder, es más fácil que un gobierno se intente mantener en el poder. Los gobiernos nacionales que continúan siendo débiles o corruptos, el emprendimiento cívico puede crear servicios y tratar también problemas sociales. Enseña a las personas cómo negociar, cómo comprometerse entre las comunidades, y también crea un ambiente para jóvenes, para líderes jóvenes que pueden empezar a crear coaliciones, y también la rendición de cuentas empiezan a ser más importantes. La experimentación y el cambio rápido crea ideas que pueden beneficiar a los países a nivel nacional. Reformula también la división de ideologías, porque hay divisiones en la sociedad, y esta es una amenaza para el emprendimiento cívico, que depende realmente sobre la cohesión y la unidad. Y esto nos permite combatir ideologías que dividen, como el sectarismo, el nacionalismo. Pero en estos días conseguir estas metas es muy difícil, como los emprendedores cívicos han sido atacados casi en cualquier sitio. En Egipto, por ejemplo, el presidente Abdel Fattah el-Sisi ha introducido una campaña de represión contra todos que están en desacuerdo con él, y ha creado divisiones entre la sociedad egipcia, que también ha creado más violencia, y el gobierno ha utilizado esto para seguir oprimiendo a sus enemigos y a sus críticos. Egipto, que tenía el nivel más elevado de protestas callejeras en abril y mayo del 2013, ahora mismo estas manifestaciones ya no existen. Desde que Mohamed Morsi y Sisi llega al poder, los activistas y artistas han tenido que reducir sus actividades o han tenido que salir del país. Y lo que es quizá más preocupante es que esto ha ocurrido
con el acuerdo de la mayoría de los egipcios, que están encantados de que el gobierno, de que los militares y las fuerzas de seguridad estén ahí para reprimir a los enemigos que existen en el interior. Entonces hay que seguir trabajando tanto en Egipto como en otros países. Hay que comprometerse, hay que tener una serie de estrategias básicas. Primero, el emprendimiento cívico tiene que seguir siendo un movimiento de desobediencia. Si no es negativo. Hemos visto que Tamarrot, un movimiento, decidió unirse a élites poderosas, y entonces al final esto llegó al poder, a que sí llegara al poder. Tienen que tener una relación de adversario con aquellos que están en el gobierno. La obediencia al Estado da al gobierno más ventajas. Entonces esto lleva a políticas populistas y esto crea división entre la población y, por lo tanto, la esfera pública desaparece. El gobierno, donde el gobierno es supremo, la manera de crear y controlar el gobierno se elimina. Por ejemplo, todos estos movimientos y organizaciones. El emprendimiento cívico tiene que ser flexible. En algunos países esto es abiertamente político, pero ellos tienen que seguir adaptándose a las circunstancias y relacionarse con las comunidades. No tienen que ser demasiado comprometidos a una cierta táctica o estrategia. Tienen que seguir innovando. Y en un entorno en el que la libertad de expresión no existe, hay que también conseguir pequeñas victorias que tienen que ser valoradas. Muchas de las organizaciones y de los movimientos que se han desarrollado desde el 2011 están basadas sobre un sistema descentralizado. Esto es cierto, pero también es verdad que hay activistas, músicos, artistas y otros sí que emergieron a lo largo de este periodo. Muchas de estas personas han sido líderes en muchas organizaciones y han tenido que querer desarrollar estrategias. Necesitamos más líderes para apoyar a todos aquellos activistas que están trabajando sobre el terreno y que se van quemando. Por lo tanto, es verdad que el emprendimiento cívico es informal, pero también tendrán que crear estructuras un poco más formales, y estos grupos más institucionalizados pueden dar apoyo a otros grupos. Y los aliados de fuera tienen que ayudar. Aquellos que apoyan el emprendimiento cívico tienen que reconocer que todo esto existe en muchas formas y que los emprendedores cívicos entienden sus comunidades mucho mejor que todos aquellos que vienen de fuera, y que el apoyo a estos grupos tiene que estar basado sobre las recomendaciones que se dan por parte de los emprendedores cívicos. Y esto tiene que estar en contra de las ideologías divisivas. Los emprendedores cívicos no pueden dejar a los gobiernos regionales de desarrollar sus estrategias. Los regímenes árabes están haciendo esto, incluyendo Bashar al-Assad de Siria, que ha creado y desarrollado estas políticas de sectarismo. Y es lo que ha hecho también el presidente Sisi, creando una línea divisoria entre los hermanos musulmanes y el resto de Egipto. Los emprendedores cívicos tienen que tomar esto muy en serio, tienen que hablar en acuerdo con principios que unifican y no dividen las comunidades. Tienen que crear también alianzas con otros grupos, con los medios de comunicación, y tienen que reconocer que la sociedad no tiene un apetito para tener revueltas continuas, y por lo tanto también la estabilidad y el orden se valora mucho, a pesar de tener una esfera pública muy vibrante. Y en Egipto hemos visto que el apoyo político popular es muy importante, pero que a la vez se tienen que crear relaciones con otras organizaciones y grupos políticos, y tienen que utilizar estas alianzas para promover su trabajo dentro de la sociedad y para protegerse de las élites políticas que van a querer controlarles o eliminarles. Lo que es más importante es los emprendedores cívicos tienen que desarrollar estrategias para comunicar con las personas en la calle, y esto lo pueden
hacer a través de sus propios medios de comunicación o con empresas terceras. Incluso durante tiempos de conflicto armado, los emprendedores cívicos tienen que ser no violentos, tienen que poder contribuir de forma valiosa y, de hecho, porque la sociedad y las guerras son tan divisivas, el emprendedor cívico juega un papel muy importante. Tienen que mantener el pluralismo y tienen que crear los fundamentos para que haya, después de un conflicto, un periodo sin conflictos. A lo largo de los últimos 4 años hemos visto que el emprendimiento cívico es como una viña insistente que quiere salir y quiere florecer. Y esto en tiempos de adversidad es difícil, pero sí que es un punto atractivo y una forma crítica para poder solucionar muchos de los problemas que existen en la sociedad. Gracias.